Bueno, buenas tardes, estimado público presente. Mi nombre es Gabriela Machaca y me complace ser su servidora durante el primer taller del día de hoy. Damos a todos nuevamente la más cordial bienvenida a nuestro primer tema, ¿cómo elijo un tema para mi tesis?, dentro del programa de tesis organizado por el Comité de Actividades Educativas de IEEE Sección Perú. Los invitamos, puedan seguirnos en nuestras redes, estamos en Facebook, LinkedIn e Instagram como IEEE Sección Perú. Recomendamos tengan a la mano lápiz y papel para anotar sus ideas principales. Indicamos también que en este momento estarán silenciados para evitar cualquier tipo de interferencias. Al final de la presentación tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Por favor, no olviden enviar sus consultas a la opción All Participants para que podamos visualizarla y responder sus inquietudes. Sin más, presento al ingeniero a cargo de este primer taller de tesis. El ingeniero Jorge Mírez Tarrillo, graduado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo como mecánico electricista, magíster y doctor en física, ambos por la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente es profesor en la Facultad de Ingeniería del Petróleo y Gas Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería. El ingeniero en mención posee varios artículos científicos en el estudio de energías renovables, modelos matemáticos y demás cuestiones. Adelante, ingeniero. Gracias, Gabriela. Buenas tardes a todos. Bueno, agradeciendo una vez más la invitación para poder participar de las actividades de lo que es IEEE. En esta oportunidad voy a tratar sobre el tema, cómo elijo un tema para mi tesis y cómo lo elaboro. También le he puesto algo adicional. Prácticamente es un tiempo que vamos a tomar de 1 hora aproximadamente, en la que voy a tratar de comentar las partes, digamos, prácticas o los tips que se dicen de cómo uno puede elegir la tesis y qué pasos hay que hacerlo. No solamente esas dos cosas, sino que adicionalmente, si el tiempo no está, cómo sacarle mayor provecho a este producto que es la tesis que todos tenemos que tener para nuestra carrera profesional, para iniciar nuestra carrera profesional como ingenieros.
Entonces acá vamos a hablar, lo he dividido en 8 partes. Primero es introducción, una descripción de lo que son las tesis y en general hay varios tipos de tesis, hay varios grados que se procura con ello. Está el título profesional, la maestría y el doctorado. Quizás acá en el auditorio estén más que todo tesistas, potenciales tesistas o tesistas de pregrado, pero quiero enfocar todas las 3 etapas de lo que es un desarrollo académico completo hasta el doctorado. Cómo escoger la tesis, cómo escoger una tesis, luego cómo formalizar la propuesta de tesis, cómo elaborar la tesis, cómo redactar, cómo defender otros productos y cómo hacer un marketing de la tesis. En todas ellas, todos estos pasos retroalimentan a la propuesta inicial de tesis que uno tiene, digamos, cuando va a poder presentar o va a poder presentarlo como una propuesta de tesis o algo así. Veámoslo. En primer lugar, una tesis es una proposición concreta de algún tema de interés, generalmente relacionado con alguna de las materias, temas de estudio de una carrera profesional, con el cual se propone, se plantea, se analiza, se verifica, se hace conclusiones mediante un proceso de investigación, revisión bibliográfica, estado del arte, acorde al nivel de estudios de quien lo presenta. Esto se expone en un documento, se escribe sobre un documento que es la tesis, se expone frente a un jurado, dependiendo de la universidad, pasa por 1 o 2 procesos de revisión previos, o quizás 3 o 4 revisiones previas antes de que pueda pasar a lo que es la defensa oral de la tesis. Y en esta defensa oral hay un tiempo determinado para ver si se otorga o no se otorga el grado, el título profesional o el grado del que sustenta, ¿no? Eso es importante mencionarlo porque, bueno, varios estudiantes a veces se muestran un poco eh, desconformes o un poco preocupados por el mismo hecho de que a veces tienen que hacer, bueno, varios papeleos o tienen que presentar varias veces un borrador de tesis o a veces también tienen que esperar un tiempo, a veces de semanas para lo que es la revisión de la tesis. Acá en todo ello es perseverancia, nada más, y buen tino en el trato frente a la institución y a los docentes que están haciéndolo de jurado, ¿no? Preguntar siempre cómo va su avance, cada cierto tiempo que sea adecuado, a fin de que pues no se caiga en una cuestión de desesperación o de pronto insistencia que puede pensar al jurado de que de pronto estamos ante un estudiante de pronto un poco conflictivo. Para realizar la tesis hay varias situaciones y eso es lo que uno se tiene que vestir, digamos, en el espíritu de lo siguiente. Hay que ser creativos porque ideas las podemos tener muchas. Usualmente a veces hay, ahora que no es época de COVID, pero antes habían estudiantes de que eh, me pedían una conversación y de pronto eh, se resultaba una conversación bastante extensa e improductiva porque había muchos temas de interés, muchas ideas, todas ellas pueden ser temas potenciales, pero algo que esté en escrito, algo que esté en el papel, era una cosa de que de pronto, después de varias horas de conversación, algo que esté concreto y escrito en un papel no había. Se le encargaba a las personas de que de pronto hagan eso, que lo que han conversado
lo escriban en un papel y pasaba una semana, 2 semanas, 3 semanas, y lo que conversamos, lo que tanto me decías de tal tema, que por aquí, que por allá, yo puedo hacer esto, me parece interesante esto, en el papel no hay, no, todavía estoy que lo pienso. Entonces, de esa experiencia, eh, cada vez que hay un estudiante que de pronto quiere conversar para un tema de tesis, le digo, pues, o me lo dices por WhatsApp en concreto, o me lo dices por correo en concreto. Porque eso de reunirse y estar ahí es una pérdida de tiempo. Es mejor a partir de algo que está escrito, comenzar a construirlo. Escrito va a ser un borrador, va a ser una idea, va a ser es la creatividad del estudiante que plantea en un escrito, que trata de consolidar en un escrito el ánimo de lo que quiere ser. A partir de ahí lo podemos mejorar según las capacidades que tenga el estudiante, pero ya tenemos una declaración, digamos, del estudiante de lo que puede hacer. Eso de ahí tiene que complementarse con lo que es conocimientos. No todas los cursos que se hacen en la universidad son conocimientos básicos, lo necesarios para comenzar una carrera. Sí que si es que alguien lleva, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, hacemos una pequeña parte de la temática de ecuaciones, suficiente como para tener una idea de lo que siga después. Si se hace elementos de máquinas, o si se hace física, o si se hace diseño de ingeniería, es poco frente a lo que después vamos a tener que hacer como carrera. Y es que los 5 años de la universidad, o sea, por más que de pronto las currículas lo quieran hacer, no alcanza el tiempo. Si a eso el estudiante tampoco no le pone de empeño en sus tiempos libres, en aprovecharlo para poder fortalecer esos conocimientos entregados de la universidad, pues ahí también, ahí no contribuye. Entonces ahí, una vez que para la realización de la tesis, los conocimientos adquiridos previamente o los nuevos, es algo que se tiene que sopesar dentro del tiempo determinado que uno está pensando hacer su tesis. Una tesis no es para que se haga años, 2, 3, 4, 5 años, y el estudiante de pronto venga, sale un jovencito y de pronto viene con familia a sustentar. Eso no es adecuado. Lo ideal es que un estudiante termine la carrera y no pase unos meses y ya esté presentando su tesis de título. Porque hay cursos como metodología de investigación o seminario de tesis, que ya te prepara para eso, ya te prepara para eso. Y unos meses después de acabado, más que todo por los trámites administrativos que se tienen que hacer, que dependiendo de la universidad son más o menos rápidos, pero no por una cuestión de que esté haciendo la tesis desde nada. Es bueno aprovechar ese tiempo que tenemos en la universidad. En la universidad nuestra función principal es estudiar en el pregrado. La metodología es algo importante porque lo voy a explicar un poco más adelante. Es una secuencia de pasos para hacer la cosa de manera ordenada y por lo tanto optimizar el tiempo que es valioso para que de pronto un estudiante que sale de la universidad le dedique un tiempo adecuado de pocos meses a fin de que con ello sustente y sea un ingeniero. Porque si después de pronto sale a la universidad y se pone a trabajar, el trabajo usualmente, en la gran cantidad de personas que conozco, los absorbe tremendamente y piensa y piensa que de pronto, como se está iniciando en esta nueva etapa de la vida, eso es todo, o eso es lo más importante. No, lo más importante son los títulos y grados que de pronto son la carta de presentación para más adelante. Así que podemos tener un bachiller 10, 15 años trabajando con un sueldo bajo y de pronto quiere trabajar y anda preocupado porque el sueldo no le da para más, pero si la llave justamente para incrementar su sueldo es tener su título profesional. Metodología que más adelante les voy a comentar en unos slides, y el entusiasmo, el optimismo.
hay que ponerle cariño, porque es la única manera como es que como personas aprendemos mejor y los conocimientos los asimilamos mejor, cuando hay entusiasmo en las cosas que nosotros aprendemos. Así que los cursos que se llevan durante la universidad no es que, ay caray, voy a llevar este curso, ya por fin lo acabé, ya pasé, y lo dejas para atrás. Cuestión equivocada. Hay que tenerlo eso con el mejor de los sentimientos, buenos sentimientos, porque el siguiente es el siguiente paso que hay que dar. Y lo de atrás, los cursos que uno ha llevado, sirven para lo que viene después. Así que la universidad es una cadena de eslabones, que son los cursos, unidos todos ellos que te preparan para la carrera profesional. El alumno debe ser, bueno, en este caso, participativo, innovador y debe aportar en lugar de esperar recibir. Y eso es muy importante, más que todo en la definición de qué temas estudiar, qué temas desarrollar de tesis. Porque acá hay 3 pasos en concreto: pregrado, maestría y doctorado. Muchos van a quedarse simplemente con su título profesional. Y en esa tesis de pregrado, que resume los conocimientos adquiridos suficientes para poder insertarse en el mundo laboral. El jurado en la tesis de pregrado recibe al estudiante y éste le muestra una exposición de una temática que él ha escogido. Esa temática puede ser un algo que le pueda, que sea pensado en que ese joven va a dedicarse al campo laboral, como por ejemplo diseño de una planta solar fotovoltaica o ecoeficiencia en instituciones públicas o una planta solar fotovoltaica en un camal, por así decirlo. Entonces el jurado entiende el mensaje y en la revisión dice, bueno, él quiere, está que se prepara, hace su tesis de eso, porque después se va a dedicar a instalar paneles solares, de pronto pone una empresa, de pronto se mete una empresa que tenga que ver con eso, y bueno, la defensa de tesis de una persona de pregrado que tiene su visión de trabajar, lo tiene que hacer y el jurado evalúa si es que lo que muestra, cálculos, conceptos, definiciones, criterios, es suficiente para que se dedique al campo laboral. Hecho esta exposición, se le da su título, usted es un ingeniero. Como ingeniero buscará una empresa, una cosa así, de lo que ha estudiado y se va a preparar. El pregrado es para eso y a veces es necesario marcar esa referencia porque los estudiantes de pronto que están jóvenes, eso lo ven como un muro bastante elevado que se hace difícil de pronto sobrepasarlo, pero es una cosa netamente orientada hacia eso. En el otro lado de los estudiantes de pregrado son aquellos que ya muestran una vocación por un tema en específico, pero más que todo por comprenderlo, por comprenderlo. Por ejemplo, superconductividad en transformadores eléctricos, ¿no? Eh, o modelamiento matemático de una planta de biomasa, digamos, ¿no? Entonces, ellos ya muestran un entrar en los detalles un poco más de lo que usualmente es necesario para la aplicación práctica de eso. Al perfilarse de esa manera, el jurado observa, y ese es un potencial estudiante que son muy pocos orientados hacia una maestría. La mayoría de estudiantes van para el campo laboral. Muy pocos son los que se quedan, digamos, con el ánimo de hacer una maestría, un doctorado, sea acá en el Perú o sea afuera. En la maestría, lo que se hace es la recopilación de un tema específico, un tema en específico de información, recopilación de información tanto nacional e internacional. Es decir, si es un estudiante de pregrado, por ejemplo, que sea de ingeniería eléctrica, y él puede hacer una tesis orientada hacia el campo laboral, como puede ser, por ejemplo, transformadores de potencia, ¿bien? O sistemas de electrificación rural, o plantas fotovoltaicas en una comunidad campesina.
es orientado hacia el trabajo. Orientado hacia una maestría, ¿no? Optimización de los paneles solares en un pueblo alto andino. Entonces ya es optimización, entra cálculos, entra simulaciones, bueno. Se le pregunta al estudiante y el tutor entra a tallar ahí, luego de la elección del tema, ¿no? ¿A ti te gusta esto? Sí. ¿Te gustaría profundizar eso? Sí. Entonces en la maestría se dedica a él simplemente a un tema ya un poco más focalizado. El tema de maestría va a ser optimización de recursos distribuidos renovables, digamos. Entonces este jovencito comienza a leer la información, toda la información posible y es un capo, un sensei, como lo queremos llamar en el Perú, relacionado a optimización y sistemas distribuidos. Parece la maestría. Y el doctorado es que durante la maestría, como el joven ha estado revisando ese temita, ese tema de todo lo que ha habido acá en el Perú, en Chile, en Brasil, en todos los países, por eso es un maestro, encuentra vacíos y esos vacíos, esas cosas por complementar o esas nuevas ideas de lo que se debe, de cómo se debe hacer, es doctorado. 3 pasos bastante definidos y claros, porque a veces los estudiantes pueden tener ideas nuevas, pero eso no es necesario para una tesis de pregrado. Tampoco no es necesario para una tesis de pregrado focalizarse en un tema tan específico, porque eso es una labor de alguien que ya quiere hacer, de alguien que está haciendo una maestría. En la tesis de pregrado, lo necesario, digamos, para tener una visión del campo laboral, digamos que se piensa de pronto este joven como una preparación para el campo laboral, demostrar que yendo al campo laboral, lo que yo estoy sustentando, pues me va a permitir trabajar. O mostrar una vocación hacia un tema definido, como si uno quisiera hacer de pronto una especialidad. Lo que son especializaciones, diplomados y esas cosas adicionales que son gasto, pero están relacionados más que todo al campo laboral, eso no cuenta dentro del bagaje académico. Visto esto y las condiciones anteriores en la que el tutor, el asesor de tesis, es más que todo una persona que de pronto te va a orientar en el camino. Los tutores ya hemos pasado de pronto diferentes situaciones y tenemos estudiantes que han hecho sus tesis y con ellos hemos ganado experiencia. No significa que el estudiante, eh, digamos, va a aprender del tutor. El estudiante maneja su tema. El tutor, el asesor, de pronto puede conocer parte del tema que hace el estudiante, pero la orientación va a ir en el sentido de cómo tiene que avanzar, qué información tiene que hacer y en la medida que lo comprenda su tema, qué pasos qué cosas tiene que escribir en su tesis. Como es una tesis de pregrado, focalizado a demostrar que en el campo laboral va a tener oportunidades, no es una tesis, la tesis de pregrado no es una tesis, digamos, un poco exigente o algo que pueda desvelar al tutor. Es una tesis de maestría un poco más exigente para el tutor, porque el estudiante ya está en un tema metido y por lo tanto el tutor tiene que conocer ese tema un poco mejor para poder orientar y hacer que este estudiante de maestría tenga pues esa claridad de ser uno de los abanderados en ese campo de conocimiento. Y si es que es un tutor que guía a un estudiante de doctorado, mucho más exigente, porque el doctorado escribe el conocimiento. El doctorado no hace una repetición de algo que ya otro lo hizo o simplemente un trabajo monográfico, eso no hace un doctorado. El doctorado escribe el conocimiento en base a publicaciones, especialmente internacionales, que luego lo vamos a ver. Entonces, con eso, la función principal está en el joven, en la que el tutor, en la sana cordialidad que pueda tener de comunicación con el estudiante, es preguntarle lo siguiente. Y es importante que siempre uno encuentre un tutor adecuado. Le pregunta, son varias preguntas. ¿Tienes alguna motivación desde la niñez? Porque si estás estudiando ingeniería o estás estudiando otra carrera, es por algo. No es que de pronto estás acá
apareciste de la noche a la mañana. ¿Tienes alguna motivación desde la niñez por esta carrera? ¿Qué te gustaría? Sí, a mí me gustan máquinas eléctricas, a mí me gusta estar en líneas de transmisión. Sí, las renovables me parecen interesantes, ¿no? De pronto no tiene nada. Entonces la siguiente pregunta, ¿algún acontecimiento, noticia, en combinación con lo que tú más o menos ves del mundo, es el que te ha llamado la atención para que hagas una tesis, que propongas un tema de tesis? Sí, por ejemplo, en mi pueblo, en Trujillo, de pronto yo de niño en la escuela, en el colegio, me llevaron a conocer la central eólica de Cupesnique y me pareció maravilloso. Ya, por ahí cogemos el tema. De pronto puede ser alguna conferencia. ¿Tienes alguna conferencia, alguna clase, algún diálogo con alguna persona que de pronto te ha motivado para que puedas escoger un tema? Sí, justamente en tal congreso vino una persona y expuso ese tema y me gustaría tomarlo ese tema como una tesis, ¿no? O alguna visita técnica, algún reportaje o afines, o algún libro, alguna revista, como las de IEEE, por ejemplo, que hay temas diversos, por ejemplo, en IEEE Spectrum, o en las otras que IEEE lo promociona, que de pronto puede llamar la atención, puede llamar la motivación, una tesis o afines, etcétera. Hasta ahí, del 1 al 5, es principalmente lo principal que esperamos tener de los estudiantes. Y por lo general, en la gran mayoría de casos, es así. Sin embargo, en muy pocos casos, pocos casos, se tiene a un estudiante que de pronto no tiene ninguna idea, no tiene absolutamente ninguna idea y está más que todo preguntando, deme un tema. Entonces, eso de pedir un tema es un problema porque el tutor, digamos, me preguntan a mí, ¿no? Me pueden preguntar a mí, deme un tema. Pues yo no me puedo imaginar un tema para un estudiante de pregrado. Yo estoy investigando otras cosas y para esas cosas son publicaciones, pensado para publicaciones internacionales, o sea, no podría tener una idea de qué es lo que tiene que hacer un estudiante. Entonces, es ahí cuando y es un problema para el estudiante porque con eso demuestra que de pronto toda su formación desde el, el colegio, la escuela y la universidad, de pronto ha sido como ir en algo vacío, sin ningún sentido, sin ninguna meta. Porque esa meta es la que hay que preguntar al estudiante en algún momento de la tesis, o uno mismo se tiene que preguntar como estudiante. ¿Hacia dónde voy? Me estoy formando, pero después, ¿cuál va a ser hacia dónde voy a caminar como mi carrera profesional, ¿no? Algunos dirán, no, bueno, yo lo que quiero hacer es simplemente terminar mi carrera, trabajar, ganar dinero, ayudar a mi familia y listo. Y listo, y se quedó. O sea, no hay más allá de simplemente algo. Pero si uno eh, desorienta y dice, bueno, si tu finalidad es tener un trabajo y ganar una cierta cantidad de dinero, para ganar una cierta cantidad de dinero, es decir, el sueldo de un ingeniero, hay miles de formas para ganar una cantidad de dinero. Uno puede ser comerciante, puede ser hasta vendedor ambulante, puede colocar una tienda, puede hacer diferentes negocios y sacar una misma cantidad de dinero sin la necesidad de estar quemándose las pestañas para hacer una formación de ingeniería, hacer una tesis y todas esas cosas. Entonces, si es que el estudiante no tiene un tema, hay que de todas maneras darle un abanico de temas y que escoja. Pero una vez que escoge un tema determinado, hay que, como tutores o como estudiante, ir buscando en ese panorama bastante borroso un puerto a donde llegar. Un puerto a donde llegar, porque de esa manera va a tener una carrera profesional lo bastante exitosa y va a sentir que el esfuerzo de realizar la tesis tiene un sentido, un sentido de vida, puede decirse, ¿no? Y esto es enmarcado
en un camino por recorrer, como lo he puesto ahí, en la que tenemos un inicio y tenemos un final. Es el niño que de pronto se visionaba ser jugando en su niñez, hacer experimentos. Y esos experimentos era simplemente poner agua fría y agua caliente en un vaso de cerámica y tener agua tibia. Y él era maravillosamente feliz sentir de que de pronto de la combinación de estas dos aguas había un agua tibia, ¿no? Y es una cosa de pronto para nosotros vana, ¿no? Banal, es una cosa que lo podemos decir, pero para ese niño era importantísimo. Y creció con esa idea y él dice, bueno, yo quiero ser un científico, yo quiero ser un académico, y hace ese camino, tiene una meta, tiene un final. Y en ese camino pues habrá una meta, dos metas, tres metas, cuatro metas. No necesariamente en el camino de lo que es lo que uno desea hacer, sino que adaptándonos a nuestra realidad peruana. Yo les comento en base a la experiencia acá en el Perú. Una vez que más o menos se tiene la idea de lo que es la tesis, hay que llevarlo a la formalización de la propuesta de tesis o como lo llaman en sus universidades, en las que necesariamente tiene que haber un asesor de tesis. Un asesor de tesis. No hay que escribir ningún papel. Solamente con la idea en la cabeza hay que buscar un asesor de tesis, que es el docente de la facultad y es el docente de la universidad en la que uno va a sustentar. No busquen un asesor de tesis en otra universidad, ni por aquí ni por allá, porque al final es el asesor de tesis, el docente de la universidad, el que va a acuñar, el que va a definir, el que va a orientar en la profundidad del tema que uno desea hacer. Así que si de pronto es transformador de potencia y hace su tesis en una universidad en la que tiene muchos años de trabajos de investigación o hay profesores muy especializados en transformadores de potencia, la tesis va a tener una profundidad diferente a una universidad que de pronto los transformadores de potencia lo maneja de manera un poco más superficial. Entonces, el asesor de tesis acuña ahí esa relevancia como propuesta, como tema de tesis, como propuesta de tesis según la experiencia de él y los antecedentes en la facultad y en la universidad. Asesores externos, de ahí una vez que hay el asesor de tesis y está acorde a la idea, pues pueden tener lo que las universidades le permiten. Uno por lo general, dos en muy pocos casos, y ese asesor externo, comprometiéndolo con figurar dentro de la tesis, es más que a veces suficiente, porque le sirve al asesor externo de que su nombre esté en la tesis. Si es que no aparece en la tesis, no le sirve. Simplemente no le sirve y no va a tener interés de poder participar, porque no hay algo que plasme lo que su orientación pueda estar. Entonces, si consigue un asesor de tesis, ese tiene que estar. Puede ser que no colabore mucho, puede ser que esté, como dicen, pintado solamente en el papel con su nombre y apellido, pero tienen que tener un asesor de tesis. Y un asesor externo en base a la temática que quieren hacer, si es que creen por conveniente, pero si consigue un asesor externo, lo tienen que colocar en su tesis. Luego de eso, elaborar la propuesta de tesis. Y ojo, que es una propuesta nada más. No es que después, cuando les aprueben la propuesta, lo tengan que hacer al pie de la letra o continuar la propuesta de tesis. Simplemente es una propuesta, es algo tentativo, es algo que de pronto en el momento, según lo que yo tengo de idea y conversado, estoy proponiendo. Luego de eso, escrito la propuesta de tesis o en paralelo, mientras se va elaborando los requisitos administrativos que pide la universidad, económicos, los pagos. En algunos casos simplemente es presentar una hoja simple de propuesta de tesis, en otros casos les piden presentar como un pequeño estudio que
de varias páginas con varios ítems, capítulos y subcapítulos, cosa que no lo veo tan relevante, pero eh, no debería ser así, pero bueno, las cosas que piden así. Hay que acomodarse a los requisitos administrativos de la universidad, los formatos, especialmente los formatos, porque cada uno quiere hacer su forma, los jóvenes usualmente quieren hacer las cosas como ellos quieren hacerlo, como gustan, pero hay que cumplir lo que dice la normativa. Y a veces algunos se molestan por el formato de tesis, que es un poco complicado y que de pronto no lo entienden, pero hay que hacerlo. Y eso, más que todo, significa que durante el pregrado han hecho trabajos según su criterio. No se ha estandarizado de pronto en la universidad, en la universidad donde estudió, cómo deben presentar sus trabajos, no se ha estandarizado, simplemente les dan carta libre para que presenten como gusten sus informes, como gusten sus monografías o sus trabajos. Presentar la propuesta de tesis a la universidad y absorber las observaciones que dan. En esos casos, tanto en la presentación de la propuesta y en la que de pronto en algunas universidades le dan una primera ojeada y te dan un visto bueno y sigue el trámite, o en las observaciones, hay que tenerlo en cuenta eso porque esas observaciones pueden modificar inclusive el título de la propuesta, inclusive las motivaciones que me llevan a escoger ese tema como tema de tesis y tomarlo de la manera de que los docentes, según su experiencia, te recomiendan hacerlo de esa manera. Hay estudiantes que de pronto se molestan porque dicen, no, pero yo quiero hacer ese tema y me dicen ese otro tema que lo haga, ¿no? Pero ese estudiante solamente tiene 5 años en la universidad, 4 años en la universidad, y los docentes, aquellos que de pronto pueden tener campo laboral o de pronto están haciendo investigaciones, te recomiendan algo, simplemente es que uno, de pronto, si es que no lo tiene claro, preguntar, ¿no? Preguntar, ¿por qué me está pidiendo que haga ese cambio en el tema de tesis? Quizás tomarse un poco de paciencia, en buscar al docente en un tiempo libre que tenga y pedir esa información. Finalmente, una vez recién que la propuesta de tesis ha sido presentada, levantadas las observaciones, y todo ello, recién uno se pone a redactar la tesis. Hay algunos estudiantes que cometen el error de ir avanzando la tesis en su propio formato y después recién presentar cuando tengan una parte de la tesis realizada, entre comillas. Ya te aprobaron la propuesta de tesis, ya te aprobaron la propuesta de tesis. No, lo estoy avanzando de la tesis y después lo voy a presentar a la universidad. Está perdiendo el tiempo. Quizás como jóvenes el tiempo lo ven largo e infinito, digamos, como que van a durar mucho tiempo. No, el tiempo pasa y ese tiempo se pierde. Y así han habido estudiantes que se pasan 2, 3, 4 años elaborando un avance de tesis, una tesis que no tiene autorización. ¿Cómo elaborar una tesis? Cómo elaborar una tesis es aprobada la propuesta de tesis. La propuesta de tesis puede ir con un título que durante la elaboración de la tesis puede cambiar. Inclusive durante la elaboración, es decir, la redacción de la tesis, el tema puede también de pronto ser enfocado de otra manera y puede inclusive ser cambiar, puedo escoger otro tema, debido a que de pronto en la información que ya estoy revisando de manera metodológica, encuentro una cosa que de pronto no va a ser posible realizarlo. Entonces puedo cambiar. Mientras haya un sustento, mientras haya una comunicación, eso no hay problema. Entonces, en esto, nosotros tenemos jurado de tesis, un tutor, un asesor de tesis, un tesista. Hay ideas y se hace la propuesta de tesis. Una vez que se hace la propuesta de tesis, es información general, se presenta cosas que marcan el interés de ese tema de tesis en la propuesta de tesis y suficiente, no es que uno hay que ahí
sacrificarse brindando mucha información, porque al final simplemente es una propuesta de tesis. Esa propuesta de tesis, uno inicia con información general. ¿A qué lo llamo información general? Que de pronto el estudiante quiere hacer algo y lo ha escrito, pero la universidad, el jurado, perdón, la universidad, el tutor, el asesor, te ha dicho cosas que de pronto tú lo has puesto en la tesis, pero no lo entiendes, lo has puesto como un acto de confianza, digamos, ¿no? Entonces uno comienza a partir de esa información general, revisando esas cosas que te dice la universidad o el tutor, el asesor, que de pronto no lo entendías, y ese es tu primer inicio. Aclarar esa parte ahí. Puede ser que alguien te diga, bueno, te hacemos transformadores de potencia y hazlo con aisladores biosintéticos. ¿Y eso qué es? Ya, buscar información general. Y una vez que la tengo claro, ¿qué significa eso? Comienzo. ¿Cómo se comienza? Primero, en la información de la sede de la universidad. ¿Qué es lo que hizo en la universidad? Porque el jurado, de pronto, en la plena defensa de tesis, estoy bla, 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 y uno de los jurados me puede decir, oiga, pero usted no revisó acá las tesis de la universidad, eso ya está hecho. Chao, tesis, jalado, ¿no? Se conoce primero la Casa Chica, luego el país, luego la región andina, luego Brasil más México, luego Iberoamérica más España, luego habla inglesa y luego literatura avanzada. Eso es en general todos los pasos, pero dependiendo del avance de lo que pueda hacer el estudiante. Depende del avance de lo que pueda hacer el estudiante. En un tiempo determinado para, por ejemplo, tesis de pregrado, 3, 4 meses. No es más, 3, 4 meses. Según su formación, el joven hará revisión de la literatura de la universidad, quizás del país, quizás la revisión de la región andina, una cosa así. Una tesis de maestría podría ser unos 8, 9 meses, 10 meses, digamos, una buena tesis de maestría. Yo estoy que les hablo en experiencia, según experiencia de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, acá en Lima, Perú. 9, 10 meses ya estaría bien una buena tesis, ¿no? ¿Cuánto puede llegar? Bueno, en esos 9, 10 meses ahí está cuenta la preparación, el interés, la perseverancia y todas las cositas que estábamos viendo anteriormente. Una tesis de doctorado pues prácticamente son 4 años, 3 años a 4 años, que la gente comienza a hacer ya más que todo información ya un poco más avanzada, y su importancia es solamente publicar, y de esas publicaciones saca la tesis. Entonces, de esa manera uno puede hacer su camino de tesis. Hay algunos que de pronto se quieren ir a la información de habla inglesa. Sí, hay un transformador que sacó ABB el año pasado que tiene tanta potencia, pero lo puedes tú describir todas las cosas internas que tiene. No, solamente lo he visto en Facebook, solamente lo he visto en LinkedIn, o solamente lo vi en un catálogo que hay en Internet. Pues que hay que hacer el camino desde abajo hasta arriba, y de pronto, allá en el camino, con las cosas que uno va trabajando, es suficiente para sustentar que voy a tener la habilidad para desempeñarme en el campo laboral de un tesista de pregrado, o para mostrar interés por un tema en específico si es que después quiero hacer una maestría. ¿Cómo redactar la tesis? A pesar que yo tengo el tema definido, ya he escogido un tema que de pronto en la propuesta de la universidad me pueden haber observado, y puedo haber cambiado el tema de pronto, puede haberlo enfocado de otra manera, o puesto algunas cosas adicionales que me han recomendado. Uno se pone a redactar la tesis. Ahí lo he puesto en una figurita ahí que de pronto tenemos que terminar la tesis, porque a veces es tesis, y los chicos un poco que se cansan en hacer eso, pero se cansan por el motivo de que los pasos que hacen a continuación, los pasos que quieren hacer son todos dispersos, son todos, quieren jalar información de un libro, y después quieren jalar de una tesis, y eso es como cualquier cosa, como cualquier información del ser humano que de pronto viene de diferentes lugares,
no lo puedes atender a todos y te colapsas y te decaes. Y por último, como parte de nuestra defensa natural de nuestro cuerpo, te duermes, porque es natural. Cuando hay mucha información que te agobia, el cuerpo se cansa y el cerebro te manda a dormir. Acá en la redacción de la tesis es tener un resumen guía de la tesis, un algo que, por ejemplo, te marque lo principal que uno quiere hacer. Yo quiero hacer una tesis de transformador de potencia porque me parece a mí interesante y para ello voy a realizar información bibliográfica y lo que voy a hacer es modelamiento matemático y simulación numérica. Punto, suficiente. Esa es la esencia de la tesis. Las esencias de la tesis, la parte conceptual, el corazoncito de la tesis, se puede escribir en una página, en media página se puede escribir, porque esa es la guía de todo lo que voy a hacer. Porque ahí si este jovencito dice, voy a hacer transformador de potencia, va a jalar todas las tesis, libros que encuentre de teoría de transformador de potencia. Ahí ya lo llena, ¿no? Si se plantea hacer modelamiento, se irá de frente a comprar un software, lo instala en su computadora y se pone a hacer simulación numérica en base a las ecuaciones que puede hacer. Ya ahí está la esencia. Y todos los resultados simplemente es pasarlo a la tesis, nada más. Pero esa tesis tiene que ser en el formato, desde el inicio, en el formato de tesis oficial de la universidad. En ello, por experiencia, solamente es suficiente usar su Word. Hay que, la bibliografía, escribirla y hacerlo, las referencias dentro del cuerpo. ¿A qué es lo que voy? No es necesario un Mendeleev y otras cosas, no es necesario. Aquellos que lo quieran usar y que puedan pensar de que eso es fácil y lo entiendan, pues bien, excelente, háganlo. No hay problema, pero no es necesario. Porque esas cositas puntuales, a veces para algunos estudiantes les puede resultar agobiante, más agobiante inclusive que la tesis. El cómo funcionará, cómo lo instalo, cómo lo ordeno, y a veces más quitan tiempo y quitan productividad, porque de pronto te preocupas por algo y te ciegas de lo principal objetivo que es la tesis. No sé Mendeleev, yo no sé, yo no conozco Mendeleev o esos ordenadores de bibliografía, así que a medida que voy encontrando libros, pues voy enumerándolos y al final, cuando acabo la tesis, comienzo a ordenar que de pronto los libros que estoy citando, al inicio es el 19, el 15, el 1, el 30, el 40, allá el 15 es el 1, a medida que voy viendo desde el inicio, voy colocando una nueva numeración, ¿no? 15, 1, 16, 2, 50 es el 3, una cosa así. Y suficiente. No hay por qué preocuparse en el camino de hacer toda una base de datos y una cosa así. Se inicia con la introducción, una tesis, hay que primero fundamentar cuál es la relevancia, cuál es la importancia de la elaboración de la tesis. ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces hay que, como un abogado, presentar los antecedentes, mostrar la relevancia y la importancia de la tesis. Y al final de la introducción, es por estos motivos que la presente tesis se está realizando y que va a constar del capítulo 2 que habla de esto, el capítulo 3 que habla de esto, el capítulo 4 que habla de esto, y finalmente el capítulo 8 es la bibliografía. Es así una introducción, es lo primero que hay que hacer. Esa afina lo que ya en el resumen guía estamos considerando. Luego hacer todo el marco teórico. Así que si uno hace transformador de potencia, coge tantos libros y tesis y escribe todo lo que puede escribir y todo lo que sea adecuadamente necesario para los fines de su tesis. Puede hacer discusión, puede hacer las conclusiones y una vez que acaba todo hasta la parte de las conclusiones, el resumen que hizo al inicio, que le sirvió de guía para hacer todo eso, lo afina con lo que ha encontrado. Y no solamente eso, el resumen, el título, que es el motivo de esta charla, cómo escoger un tema, de pronto, después de haber hecho todo el trabajo, me doy cuenta que el título de pronto no es el adecuado. Converso con mi asesor, con mi tutor y le digo, bueno, el título que mejor representa el trabajo una vez ya escrito todo eso, debería ser tal.
Es un orden secuencial, un orden referencial y se utiliza y se va redactando a medida que se dispone, se asimila y se escribe. Es decir, una tesis no se escribe como una carta, se escribe parte en la introducción, parte marco teórico, de pronto una simulación en el capítulo 6, de pronto una discusión en el capítulo 7, de pronto nuevamente algo me encontré en la introducción, uno lo escribe de esa manera, arriba, abajo, en el formato de tesis oficial de la universidad. Hay que tener disciplina, perseverancia, entusiasmo y dedicación. Y con ello, uno se prepara para la defensa de tesis, preguntar por el tiempo disponible, redactar la redacción de la presentación. Hay que practicar bastante con cronómetro, si es posible, y terminar la presentación en casa, cuando uno hace el ensayo, unos 5 minutos antes de lo que te dicen. Es decir, si te dicen 40 minutos, hazlo 5 minutos. Porque en la defensa de tesis es una cosa inusual. Nunca antes uno está frente a una defensa de tesis en la que todos tenemos un auditorio bastante serio, digamos, está el jurado, está la persona y está el público ahí, ¿no? Ahora con esta época de COVID, uno puede hacer la defensa virtual desde casa, pero pasa esto y nuevamente va a hacer eso, ¿no? Eh, es necesario hacer la exposición, el ensayar, porque en ese esfuerzo que uno hace de lo que ha hecho, exponerlo, existe de pronto una constante retroalimentación entre el tiempo que tengo disponible y lo que yo estoy presentando de información en mi diapositivas, en mi PowerPoint u otro que estén haciendo. Y van a ver que en varias defensas de tesis, en varias simulaciones o varias prácticas de defensa de tesis, va a tener que cambiar la forma como orientan su mensaje de defensa de tesis. Y para ello hay que llevar todas las herramientas informáticas que uno pueda tener a la mano, que le sea más fácil al estudiante. Proyector multimedia, audio, punteros láser, de pronto afiches, no sé, lo que sea necesario para probar, para mostrarlos y que estos estén operativos, que estén funcionando de manera adecuada. Porque ese día llegan a su defensa y he visto, y resulta que la batería de la laptop no funciona, que el sistema operativo estaba malo y que así venía y que de pronto no tuvo tiempo para irse, o que el USB de pronto estaba malogrado y que se equivocó y que no, ya, esas cositas no pueden pasar en una defensa de tesis. Y es necesario utilizar su propio lenguaje, su sentido común, pero siempre sin quitar lo técnico que debe ser una defensa de tesis en ingeniería. Algunos otros productos son los artículos, que en un momento he hablado para lo que es IEEE. ¿Y por qué lo hacemos esto? Lo hacemos con el sentido de que ese joven de pronto está consolidando información, y esa información que se brinda en la tesis son en muchos casos fragmentos que tienen un todo, que forman parte de esa tesis. Por ejemplo, en el fundamento, en la introducción, en donde hago presento la relevancia del tema de tesis, yo puedo organizar, en este ejemplo de transformadores de potencia según su material aislante. Y puedo hacer ahí clasificación, puedo hacer comparaciones, puedo hacer organizar ese tipo de información de antecedentes, que es parte de decir que mi tesis es importante. Entonces, esa organización, esa forma, puede ser útil en presentarlo a alguna conferencia o alguna publicación. Y en esa parte, IEEE es una de las que de pronto tiene muchos eventos que tienen el nivel de Scopus, que es lo que a un estudiante le sirve mucho para lo que es maestría, doctorado, igualmente para un ingeniero, inclusive para los docentes de la universidad, le sirve para todos, ahora sirve dentro de Perú. De tal manera que de pronto el joven ha escogido su tema, lo ha elaborado, lo ha presentado como un tema de tesis, pero durante la elaboración
el tutor, el asesor, le ha dicho, mira, esto de acá que has hecho, esta clasificación que has hecho, está interesante y vamos presentándolo a un congreso. Y obviamente esa partecita tiene varias referencias que ha podido hacer, ¿no? O de pronto la discusión del tema de tesis, ¿no? Está discutiendo y encuentra de que tal cosa ha pasado y hace comparaciones, porcentajes, muestra diferencias. Y el asesor de tesis dice, bueno, esta parte de acá, estas comparaciones, estas simulaciones que tú has hecho, esto puede servir mucho, vamos presentándolo a un congreso. Entonces el estudiante sale ganador, porque por un lado tiene su tesis y por otro lado tiene publicaciones, que le va a servir no solamente para su campo laboral, sino que más adelante, si de pronto quiere hacer como parte de su formación una especialización, una maestría, un doctorado, le va a abrir muchas más puertas con eso, ¿no? Hay 4 niveles de publicaciones, yo les recomiendo siempre lo que son Scopus y Simagro, Cielo e indexadas, Latin Index o Cielo, es una opción menos, digamos, no tan recomendable, pero que en algunas universidades tienen también su relevancia, ¿no? Eh, ¿Qué tips acá para finalizar la presentación? Eh, En el caso si es que uno quiere hacer artículos, al igual que la tesis, que se hace en un formato, yo escojo un formato, el formato IEEE, por ejemplo, que es muy bueno, y así como he escogido tema de tesis, yo escojo qué temas de mi tesis voy a poderlo publicar y le doy un título un poco más eh, específico para la tesis, ¿no? Pues, comparación de materiales biosintéticos en transformador de potencia, comparación, estudio de la eficiencia en transferencia de calor de materiales biosintéticos de transformadores de potencia. Ya voy escogiendo temitas más específicos de su tesis de transformadores de potencia o materiales biosintéticos en transformadores de potencia. Se inicia redactando igualmente la misma técnica para tesis, se hace acá un resumen borrador, y luego se llena el cuerpo. Y hay que levantar observaciones, como es en la tesis, y hay que hacerlo en tiempos de revisión, como también en la tesis nos lo dice. Lo único que acá, si es necesario, todo lo que es en inglés y de preferencia en revistas extranjeras. Usualmente la tesis te prepara para todo eso, los seminarios de tesis o los cursos de metodología de la investigación te preparan para hacer la tesis y para hacer las publicaciones. Una última cosa final, habiendo hecho todo ese esfuerzo de escoger un tema de tesis, mirar hacia atrás, mirar las cosas que me motivaron para hacer todo ello, y luego esa idea, esa motivación, plasmarlo en papel, levantar las observaciones de la propuesta de tesis, refinarlo, pulirlo, eh, todo eso, redactarlo, elaborarlo mediante toda una secuencia que hemos visto partiendo de la información propia de la universidad, ir escalando, digamos, manejar un tiempo de elaboración de tesis de algunos meses para la tesis de pregrado, 8, 10 meses para una tesis de maestría, más durante algunos años, durante la tesis de doctorado, ¿no? Hacer todo ese esfuerzo, tener una tesis, ya bueno, saqué mi tesis, saqué publicaciones, excelentes, saqué publicaciones. ¿Qué más tengo que hacer? Hacerse un marketing de las cosas que uno ha conseguido, de una de las cosas que he conseguido. Piensa nomás la cantidad de universidades que tenemos en el Perú, la cantidad de universidades que hay en países vecinos, y cada vez con un mundo más globalizado. Queda chico el estar luego después sacando fotocopias y estar enviando para aquí para allá, presentándolo, o estar en páginas tipo Boomerang o esas, colocando todo lo que, poco mucho que han hecho, ¿no? Todo este recorrido uno tiene que hacer marketero, igual como hacen las empresas. Las empresas hacen una pequeña cosita y ya están que le ponen en sus redes sociales, o los partidos políticos hacen cualquier cosa y ya están que lo colocan en las redes sociales, o los medios de comunicación sacan noticias y están que lo colocan constantemente en las redes sociales. ¿Cuál es la finalidad?
que la gente lo vea, que la gente esté pendiente de lo que ellos hacen, fidelizar al cliente, ¿no? La República, el comercio, ahora que con estas cosas políticas que pasan en el país, constantemente están posteando las cosas que se van desarrollando. Una de esas empresas de noticias que deje de publicar un día, ya fue, desaparece porque otro lo va a hacer, otra persona lo va a hacer. Y estas son las formas como es que uno se puede hacer su marketing. De esta manera, la tesis vendría a ser el escoger una tesis, esa idea que de pronto, mira, yo voy a tener que trabajar, necesito mi título profesional y hago todo ese esfuerzo, va a tener como resultado, uno, de que el estudiante se haya sometido a un régimen de elaborar la tesis que le va a servir para toda la vida. Ya va a poder ordenar la información, sistematizarlo, ir por pasos, escribirla, ordenarla, etcétera, etcétera. Uno, va a conseguir también su tesis y su título profesional, o título de maestría, o título de doctorado, ¿no? Tercer producto, puede ser que saque sus publicaciones y que le sirve al CV y mucho más, y que son publicaciones internacionales, le va a servir por toda la vida. Y cuatro, se va a hacer su propio marketing a puras cosas que son por ahora gratis, como son las redes sociales, de tal manera que él va a crear oportunidades, va a comunicar lo que él conoce para crear oportunidades. Él se prepara y fabrica las oportunidades. Las oportunidades le van a encontrar y muchas veces van a ser oportunidades que si lo hiciera de manera tradicional, es decir, boomerang o sacar fotocopia y estar por aquí por allá, nunca sucedería, nunca le hubiera sucedido ese tipo de oportunidades. Bueno, finalmente, agradecer al Comité de Actividades Educativas de la Sección Perú del IEEE por nuevamente la invitación a compartir parte de la experiencia y del trabajo diario en la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería y del Grupo de Modelamiento Matemático y Simulación Numérica que lidero. Y pues, si tuvieran, hay preguntas a continuación que les voy a responder, pero si tuvieran de pronto algo más, pues ahí está también mi correo para que puedan escribirme y las personas que han organizado la charla, la sesión de hoy, que también son personas que me pueden comunicar si es que tuvieran alguna inquietud posterior a las preguntas que van a hacer a continuación, ¿no? Muchas gracias. Cedo la palabra a los organizadores para las preguntas. Gracias a usted, ingeniero. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta de Jack Gallardo. Nos dice, no, buenas tardes con todos. Me gustaría saber cómo escojo un trabajo de tesis para maestría. Sé que tengo que investigar en papers, artículos, etcétera, pero cómo orientarlo de manera correcta y no sea rechazado por mi casa de estudios. Yo tengo pensado 3 propuestas. La primera, un nuevo marco de trabajo orientado a cloud, teniendo como base las mejores prácticas de arquitectura y despliegue de una aplicación. 2, generar un nuevo marco de trabajo para los startups, fintech, garantizando la adaptación de las mejores prácticas para el cloud y los lineamientos del NIST, basándonos en las mejores prácticas del ITIL. Y 3, un modelo para identificar factores críticos que incluyen en la adoptación de TICs en el sector fintech, como startups. Esa es la primera pregunta, ingeniero. Pues bien, creo que ahí ninguna de las tres está bien enfocado, porque a lo que entiendo de cómo ha leído la relatora, son más temas orientados, o sea, la pregunta como lo está haciendo está orientado a alguien que de pronto ya pasó el pregrado, ya se enfocó en un tema, en la maestría, y de pronto tiene cosas por completar. Son preguntas como decir de alguien que podría tener una pregunta así tipo de doctorado. La tesis de maestría es netamente conocer un tema en específico. Si es que quiere hacer algo enfocado hacia algo, por ejemplo, em, técnicas, tendría que ver, no me acuerdo ahorita lo que me dijo, pero
Si es que es algo para hacer, por ejemplo, de computación paralela o de optimización, lo que en la tesis se procura, en la tesis de maestría se procura es que el tema específico de eso lo tome en consideración. Por ejemplo, si yo quiero hacer computación paralela, ya tendría que ver todas las técnicas posibles, habidas y por haber, de computación paralela. Más específico, técnicas de computación paralela para la ingeniería eléctrica, todas las técnicas, enfocarse de esa manera. Es así como es que la maestría se enfoca. De esa manera, el tesista, no conozco mucho el tema que me ha presentado, pero por eso lo estoy haciendo con este ejercicio de computación paralela. El tesista dice en su tesis, ¿no? Técnicas de computación paralela para la industria eléctrica, para en la ingeniería eléctrica, ¿ok? ¿No? En la defensa de tesis, el jurado lo presenta de esta manera. Recibimos al joven tal, al joven José Eduardo Martínez, digamos, ¿no? Él se ha enfocado en estudiar las técnicas de computación paralela para la ingeniería eléctrica. Él ha hecho su tesis, ha resumido, ha leído todas las técnicas, escuchémoslo, a ver qué es lo que qué es lo que ha elaborado durante estos 2 años, ¿no? En esas técnicas, de pronto, al leer él que ha hecho las técnicas y los ha comprendido, las ha comparado, etcétera, encuentra de pronto que algunas cosas no calzan. Entonces, ya en su tema de doctorado es mejora de las técnicas de computación paralela tal y tal para la industria eléctrica. Entonces, en el tema de doctorado, habiéndose asegurado de que ese tema nadie más lo ha hecho, es que se plantea un tema de tesis de doctorado. Es lo formal, eso es lo más adecuado. Por eso que en el tema en la maestría se procura de que esa persona se enfoque en todos ellos. Ahora, en el país no se ha hecho. Eso no es problema del tema de la maestría. No es un problema de la maestría, no es un problema del doctorado. Que no se ha hecho en el país no es algo que el sistema educativo lo vea porque la preparación de maestría te prepara para que después, cuando uno vaya a un congreso internacional, estés en las mismas cualidades de conversar y de exponer y de defender tus ideas que cualquier otro maestrista de otra universidad del mundo. Es por eso que en este ejercicio, al leer este estudiante técnicas de computación paralela para la industria eléctrica, se come la misma información que otro estudiante de otra universidad del mundo también podría de pronto acceder. Al menos es la visión que tenemos acá en UNI al respecto. Gracias, ingeniero. Como siguiente pregunta tenemos, en la defensa de tesis se ve mucho que se hace un recorrido resumen por cada capítulo donde se hacen diapositivas. ¿Es lo ideal? Porque da la impresión que la defensa en sí es la sección de preguntas y respuestas. Una pregunta importante que hacen en la defensa. No, pero ahí en lo que comenta, no sé, bueno, será quizás una inquietud en base a lo que ha observado en alguna universidad en específico, en una universidad en específico, porque por acá, digamos, no es así como se realiza. Eh, hay la presentación, hay la diapositiva inicial, que es el título y la persona. Luego sigue lo que es el índice, así como le estoy mencionando. El índice se marcan bastante bien las 7, 8 capítulos, digamos, que voy a mencionar, solamente títulos, así como lo he mencionado. Y después se coloca se coloca el primer capítulo de frente a describir el primer capítulo. No hay un resumen de qué es lo que voy a tratar en el primer capítulo. Los mismos títulos usualmente ya son estandarizados, una introducción, un marco teórico, conclusiones, discusión, bibliografía, ya todos tenemos una idea de eso. Así que de pronto, pasado el índice, se va a lo que es el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo, y se sigue a continuación. Quizás un poco para manejar el tiempo,
es que se puede colocar en la presentación de cada capítulo, capítulo 1 de 8, alguna cosa así, capítulo 1 de 8, como para que uno en el momento que está defendiendo la tesis se dé cuenta que está en el 2, que está en el 3, que está en el 4. Uno lo ha elaborado y de pronto, estando así en la computadora, ahorita que me escuchan, dicen, no, pero sí sé que es el capítulo 3, pero en la defensa de tesis, si es que uno no practica, en ese momento uno se va de la idea, se le va de la cabeza, ¿cuántos capítulos tiene su tesis? Y ha ocurrido. Y de pronto piensan que son pocos y se expanden para poder cubrir todo el tiempo que le han dado y de pronto se quedan cortos de tiempo. O algunos que de pronto están desesperados y hablan y hablan y hablan y resumen muy rápido, lo hacen en poco tiempo sin haber explicado todo de manera adecuada. Entonces ahí el jurado pues los hace chifa, ¿no? O sea, les comienzan a preguntar y preguntar y en un momento así de tanta tensión como puede ser la defensa, de pronto no te acuerdas y ahí hay un problema que pues uno tiene que resolver, ¿no? Es lo que podía comentar, mi estimado. Bien, ingeniero. Buenas noches. Una consulta. ¿Cuál sería la principal diferencia entre una tesis y una tesina? Ah, bueno, esa es la tesina, tesis y tesina, sí, es interesante esa inquietud. Eh, Creo que ahora estaban viendo eso de que no haya tesina, bueno, una cosa así, pero independientemente de eso, tengan en cuenta de que así como uno se está estudiando, está estudiando en una universidad, otros chicos en otras universidades están estudiando. Y si es que en algún momento a alguien le facilitan el trabajo de obtener, de salir de la universidad, como decir, bueno, ya te voy a dar el bachillerato automático, en otra universidad, ese otro estudiante dice, no, yo quiero estudiar. Y habrá una diferencia competitiva luego después. En el caso de la tesina, al menos la idea que tengo es que es un estudiante coge un tema y en ese tema, primeramente es conocerlo. Conocerlo significa, en caso de ingeniería, ir a ecuaciones, describirlas, saber por qué hace esto y todo en ecuaciones. La presentación de ese trabajo de ecuaciones, de cómo es que funciona eso, o qué es lo que está queriendo hacer solamente en ecuaciones, es tesina. Eso es para que de pronto el estudiante tenga dos opciones, ¿no? Dos opciones. Uno, la opción de que se va a dedicar al campo laboral, entonces su tesis profesional será pues la tesina es para el bachillerato. Si quiere hacer tesis profesional, entonces lo que he aprendido lo aplicará en algo de la vida real, alguna aplicación, sea real o sea de pronto asumida, y obtendrá su título profesional que lo manda hacia el campo laboral. Lo otro es que de esa tesina es bachiller y como se ha metido en la parte conceptual, la parte física, las ecuaciones, los porqués de todo ese tema, y dicen, yo no quiero campo laboral, ese bachiller de pronto al siguiente grado, maestría, porque para tener una maestría y un doctorado no es necesario un título profesional, simplemente seguir el camino de lo que son los grados. Eso creo que es, en mi parecer, la diferencia, pero cada universidad maneja sus propios criterios al respecto. Ok, ingeniero, gracias. Como siguiente pregunta tenemos, ¿la influencia científica de SUNEDU hizo que las tesis de bachiller o título sean de corte científico, donde se espera hipótesis, recolección de datos y validación estadística? ¿Cómo se puede adaptar esto a ingeniería? Porque ingeniería generalmente propone soluciones o prototipos, diseños y no escoge muestra de población necesariamente. No, pero está mal ahí la pregunta, porque en ingeniería igualmente hacemos un montón de hipótesis. Ahí el principal problema creo que surge en nuestro sistema educativo universitario por la poca cantidad de por la poca cantidad de investigadores que publican en congresos internacionales.
porque hay uno cuando hace una publicación a nivel ya que sea de Scopus, hace un montón de hipótesis e inclusive crea, inclusive muchos de los campos nuevos de la física, como es mecánica cuántica y otras, son ingenieros los que lo han creado, no es que solamente eso sea de físicos o de matemáticos, son ingenieros que se enteran de que ahí justamente en el plantear un algo nuevo, una solución, y se meten tan bien en las físicas, bueno, en otras universidades que conozco afuera, entre un ingeniero y un físico, pues ahí se dan en los conceptos de física y matemática. Acá en el país, como que de pronto estudias matemática, tu mundo es matemáticas para matemáticas y matemáticas para ingenieros, o física para físicos y física para ingenieros. Eso no sucede afuera. Eso no sucede afuera, y eso debería ser acá, y muy pocas universidades acá les meten en el mismo aula a los de ciencias con los de ingeniería. La UNI, por ejemplo, hace eso, en los cursos básicos, las aulas ahí están metidos estudiantes de ingeniería y estudiantes de ciencias, o sea, físicos y matemáticos, que estudian lo mismo, y dentro del campo de investigación está bien eso. ¿Por qué? Porque el método de investigación, cualquiera que sea, y en ingeniería también se hace hipótesis y todo eso, te permite que luego cuando uno esté en el campo laboral, no vas a hacer investigación quizás, pero sí vas a hacer un método para poder solucionar los problemas. No es que de pronto sucedió esta falla, llamo a mi amigo y le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, el interruptor se malogró, ¿qué es lo que hago? Y eso no sería dable, así no crece el país, así no crece una empresa, menos si es que es una empresa de uno mismo. Lo que se hace es ahí que el método te dice, bueno, recolectar información, asumir hipótesis, plantear soluciones, demostrarlas, o sea, verificarlo, todo eso. Esos pasos que se hace durante un proceso de investigación sirve cuando uno tiene un problema o quiere plantear una cosa nueva y saber cuál es el alcance de ello. Por lo tanto, si bien es cierto, Sunedo lo planteó eso y aún en los años que se ha venido realizando, hay buenos resultados. La producción científica del país ha crecido bastante. Nosotros como universidad hemos crecido bastante en ese tipo de publicaciones. Y todavía es un camino que poco a poco tiene que ir mejorando. Es mismo de que los estándares que piden ahora para lo que son todavía lo que son publicaciones y todo eso, la SUNEDO, son todavía bajos, no son todavía los estándares internacionales. Con CITEC, que es el que acuña eso, en su mismo reglamento dice, ¿no? Y posteriormente se irá modificando hasta lograr los estándares internacionales. Por el momento lo que pide es todavía suave, pero aún así nos falta un montón tenemos muy pocos docentes investigadores en las universidades peruanas. Vean cuál es el ranking de publicaciones que tiene cada universidad. Y eso es el que va a marcar la diferencia, porque el docente investigador que sabe todas estas pautas puede orientar al joven de ingeniería o de cualquier otra rama cómo es que puede hacer su trabajo de investigación. Sin esa experiencia previa, pues simplemente es como abrir un libro de investigación y hacer algo, intentar hacer algo. Es la experiencia la que ahí ayuda bastante al respecto. Es lo que puedo comentar. Bien, ingeniero, ¿se puede generar una tesis para pregrado y se puede continuar con la misma investigación para una tesis de maestría? Claro, 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 claro. Es un jovencito que puede decir, a mí me gustan los vehículos eléctricos. ¿Está bien? Tesis de pregrado, hazte un vehículo eléctrico, diseña un vehículo eléctrico. No que lo construyas, plantéalo con todas sus ecuaciones cómo debería ser. Entonces él junta información, selecciona baterías, selecciona partes, los motores, hace cálculos en base a lo que encuentra en libros, en otras tesis, y hace una propuesta de vehículo eléctrico. Las tesis de pregrado, las tesis por si acaso, no es necesariamente que tienes que hacerlo para que lo crean. O sea, esa visión, lo veo, lo creo, eso es antiguo, eso es hace 150 años, 200 años, en que las cosas, la ingeniería estaba en una etapa en la que había que hacerlo para poder creerlo, ¿no?
Ahora no, todas las ecuaciones, la industria eléctrica, todo eso se hace cálculos, simulaciones y al final cuando se construye va por ahí, ¿no? Entonces, el joven puede hacer esa tesis de pregrado. Un vehículo eléctrico lo hace con la información que tiene y después uno le puede preguntar, ¿y qué tal? ¿Te gustó la tesis de vehículos eléctricos? Sí, profe, me gustó. ¿Y ahora qué quieres hacer de maestría? Quisiera seguir en vehículos eléctricos. Ya bueno, de todas las cosas del vehículo eléctrico, ¿qué es lo que te gustó? Qué es la parte que más te motivó, etcétera, etcétera? Él puede decir, a mí me gustó de pronto las baterías, porque he visto una variedad de baterías, no solamente Tesla, que se marketea hasta por los codos, sino hay otros fabricantes que también tienen baterías. Yo quiero hacer baterías. Tema de tesis de batería, tema de tesis de maestría, baterías para vehículos eléctricos. Ese joven va a comenzar a buscar información ya técnica y solamente de baterías para autos eléctricos. Verá que ahí va a encontrar de litio, va a encontrar de molibdeno, de níquel, de hierro, de sales fundidas, un montón de baterías que de pronto se están utilizando y él los va a comparar, va a conocer su principio de funcionamiento, las ecuaciones que lo manejan, etcétera, etcétera. Se va a volver un maestro en baterías para vehículos eléctricos. Él, una biblioteca andante, el más capo de los capos en el país sobre ese tema. Y de pronto, acabando su tesis de maestría, y decirle, ¿no? ¿Y qué te pareció tu tesis de maestría? Sí, he conocido todas las baterías, mire que tal cómo las tecnologías han estado evolucionando y he conocido casi, tengo un buen panorama de todo lo que son baterías eléctricas. ¿Y qué cosa has encontrado por ahí que esté faltando o que de pronto no se haya explicado muy bien que te pueda servir para el doctorado? Bueno, profe, ¿sabe qué? Mire, resulta que hay técnicas de baterías que de pronto no llegan a una potencia superior. De pronto esa batería es prometedora, que pueda lograr potencias más de 10 kilowatts, digamos, ¿no? Allá, entonces, tema de doctorado, ¿no? Mejora de la potencia de baterías de níquel, digamos, para vehículos eléctricos. Él inventará, verá la forma cómo es que esa batería produzca más de una potencia determinada. Eso no significa que lo va a construir, no lo va a construir, porque el ingenio humano es ideas. Una vez que uno tiene la idea y lo plantea como ingenieros en ecuaciones, habrá otra persona en el mundo que lo hará realidad, pero esa idea planteada en ecuaciones es lo que podemos hacer en el país y muchos, en algunas universidades se lo hace y ha hecho su camino desde el inicio, siguiendo su motivación de vehículos eléctricos en su tesis de pregrado, su tesis de maestría de baterías y su tema de doctorado en mejora de la potencia que puede producir una batería. Se puede hacer eso. Y ese es quizás el camino más ideal, digamos, de una persona que hace toda una vida académica y que tiene un buen puerto a donde llegar. Él quiere ser el capo, digamos, en vehículos eléctricos. El panorama al inicio es amplio, pero ha hecho un camino en ese tema, dedicándose cada vez a algo más puntual. Al final de ese camino, él va a ser, digamos, el ápice, ¿no? El que va en la delantera, dando conocimiento, abriendo camino, y que sería lo mejor, lo más ideal en un estudiante de pronto que inicia su carrera, ¿no? Su inicio. Bien, ingeniero, aquí les pregunta, ¿cómo se podría gestionar una publicación de mi paper en una revista indexada fuera o dentro del Perú? Las publicaciones, en primer lugar, tipo IEEE, que es la institución que nos reúne, son importantes. Más de un tercio de la producción científica a nivel mundial es publicado por IEEE. Es publicado por IEEE. Hay todos, debido a que todos son publicaciones internacionales, sean los congresos que son Scopus o las publicaciones en las revistas, todos estos pasan por una revisión de pares, por una revisión de pares. Uno de los tips es que si es que estamos en el Perú, no publiquemos en el Perú, porque es algo como que estás en tu casa y publicas en tu casa. De afuera no se ve bien, de afuera no se ve bien. Recuerden que una publicación internacional lo que busca es tener un abanico de oportunidades, no solamente acá en el país, sino afuera.
sea, que de alguna otra universidad de afuera te digan, vamos participando en un proyecto de investigación, o te pueden decir, venga para acá a hacer su maestría, su doctorado, alguna cosa así. Es oportunidades que se pueden ahí abrir, ¿no? Pero una de las cosas que no es recomendable es publicar en el mismo país. En los congresos usualmente se paga. Los congresos que son cada vez de más nivel son los que se pagan más, no por asistencia, sino por autor. O sea, y uno puede pensar, no, pero yo soy el autor, yo soy el que doy la conferencia, ¿por qué tengo que pagar? Pues que en los congresos que son de mayor rango, de más nivel, hay un montón de autores, hay un montón de investigadores que también quieren dar su conferencia. Y en los eventos que son de bajo nivel, los autores no pagan, los conferencistas no pagan, porque justamente es de bajo nivel, la gente que es de nivel no busca lo que es menos, siempre busca lo que esté a la altura de su talla o mejor, ¿no? Entonces, dependiendo del congreso, se paga. Un buen congreso, 100, 200, 300, $400, hasta $600 por ser autor. Financiamiento, acá muchos se tiran atrás cuando hay financiamiento, pero nada cae regalado del cielo y mucho menos acá en el país. Afuera también uno dirá, no tienen dinero, pero para conseguir ese dinero ellos han hecho también todo un esfuerzo equivalente en su país, equivalente en su país. Si acá por un trabajo, para ser ingeniero hay 100 ingenieros por un trabajo, afuera en Brasil, pues por un trabajo hay 10.000 ingenieros que se presentan, tienen mayor cantidad de población y tienen como 9 veces más universidades que la que nosotros tenemos. La competencia es la misma, parecida afuera que acá. Y no es que afuera haya más dinero, sino que simplemente hay mayor cantidad de gente, mayor población y todas esas cositas. Así que cuando hay conferencias y uno apunta a la conferencia, ya pues hay que estar, si es que la universidad o no tiene, o ya uno hay que estar viendo cómo es que soluciona. Si yo tuviera que estar esperando que el Estado me dé para las conferencias, pues nunca hubiera hecho nada, nunca hubiera hecho nada. Y es en el camino en la que a veces te dan, y cuando ya comienzas a tener resultados, pues ya se interesan un poco por ti, porque sabes que estás produciendo, sabes que estás haciendo algo. Pero si esperar, no, yo tengo un artículo, pero mientras no me den, no lo publico, pues ahí te vas a quedar, ahí uno se va a quedar toda la vida, ¿no? Indexadas, indexadas, ese término, por favor, ahí revisen el video en la escala que yo les he comentado de lo que son revistas. Están las Latin Index y la Cielo, que bueno, eso es para alguien que está iniciando, pero no es tan recomendable, y lo que son las Scopus y las Simagro. A todas ellas, el término común, vulgar, está indexada, se acoge, ¿no? Está indexada en Google Scholar, está indexada en no sé qué, pero las que pesan en el mundo académico son aparecer en Scopus o aparecer en Estimado. Esas son las dos que pesan. Si es que uno de pronto no es algo, nada, digamos, si uno quiere iniciar y quiere probar, puede comenzar con Latin Index y con Cielo. En las revistas, por lo general, las revistas de IEEE son gratuitas, todas las revistas son gratuitas. Algunas ofrecen lo que es el open source, que es, mira, revisar tu revista, revisar tu artículo me va a tomar 8 meses, 6 meses, pero si quieres que lo revise rápidamente, pues me puedes pagar $1.800 y puedo ver una persona que te lo pueda revisar un poco más rápido. Así que hay esa modalidad, pero acá en el país eso no es posible económicamente, así que tranquilamente uno agarra, hace su artículo y lo presenta a la revista y espera el tiempo de revisión, porque hay revisores que de pronto nos escriben y dicen, tenemos un artículo, lo puede revisar, y lo revisamos dentro de nuestro tiempo libre, y eso nos toma varias semanas o meses y listo, ¿no? Lo otro adicional que era para esto de las publicaciones, se me fue. Bueno, siguiente pregunta. Bien, como siguiente pregunta tenemos, ¿una tesis que mide el impacto en la inversión del SEP a causa de la pandemia sería un tema de posgrado o pregrado? Cuando es posgrado, si es que es pregrado,
como le digo, ese estudiante que esté haciendo ese tema, tipo pandemia, eso, o sea, el jurado lo va a ver, bueno, está bien, estás que me haces esto de la pandemia y la pregunta que le van a hacer durante la tesis, ¿y esto para qué sirve, no? ¿Y esto para qué sirve o esto para qué te sirve? Entonces uno va a decir de pronto como pregrado, no, mira, esto me sirve para que, porque después me voy a dedicar a de pronto trabajar en el Ministerio de Salud o en el gobierno regional para que estas cosas no sucedan o algo parecido, ¿no? Si es que uno lo ve desde el punto de pregrado. Si es que uno lo ve desde el punto de un posgrado, es que pero SPC creo que es un software y la pandemia es algo nueva. Tiene que haber tenido un conocimiento previo de lo que es epidemiología, o sea, ya está enfocado en ese tema ya. Ingeniero, Y, disculpe que le corte. El SEP acaba de escribirlo, dice que es sistemas eléctricos de potencia. eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es un tema simplemente de demanda que es igual a como que de pronto hubiera alguna perturbación del sistema y que el sistema tiene que acomodarse, ¿no? Además, hay que recordar, si es que, ya me acordé, hay que tener en cuenta que nuestro país en muchas cosas, frente al escenario mundial, es poca cosa. Nuestra economía no aparece en el mapa, ni siquiera creo que pesa el 1% de la economía mundial. Igualmente, nuestro sistema eléctrico, nuestro sistema electroenergético no es tampoco una gran cosa frente al escenario mundial. Lo que yo le digo eso es porque a muchos cometen el error de presentar algo como propuesta de tesis o de publicación bajo el enfoque como el que comenta, o como, por ejemplo, ¿no? Implementación de un sistema de energías renovables en una comunidad de Perú. Claro, pues dentro del país es importante quizás llevar electricidad a ese tipo de personas, o la influencia que ha tenido el COVID en el sistema eléctrico, en la que cayó toda la demanda y obviamente ahí hay dinero y las empresas se vieron afectados, puede ser interesante para el país. Pero afuera ese tema no es relevante. Mejor dicho, los revisores no le van a tomar importancia porque lo que son publicaciones, recuerden, es una contribución al conocimiento, es una contribución a algo, es algo nuevo, es algo que de pronto es recopilar información que se tiene ya publicada a esa darle su granito de arena adicional. Pero las cosas locales eh, no, en muchos casos no son nada relevantes hacia eso. Eso le puede interesar de pronto, bueno, no sé, si ni al COES creo que le interesa porque el COES ya lo tenía solucionado todo eso. Y lo que es cuestiones de costos y dineros asociados, ya lo había lidiado con el Estado y todas esas cositas, así que no había problema. No creo que sea tan relevante, pero sí, si es que es un tema de pregrado para alguien que de pronto está comenzando, eso sí podría ser interesante. Sí podría ser interesante como pregrado, ¿no? Bien, ingeniero. Una consulta, una tesis de pregrado o posgrado, teniendo en cuenta que es considerada como literatura gris, ¿puede ser publicada como un artículo? ¿Es recomendable? No sé qué es literatura gris. A ver si es que puede por ahí de pronto quien preguntó aclararlo eso. Algo que de pronto mientras contesta el joven o la señorita que escribió, es que un producto adicional a lo que es la tesis es que de pronto el joven con su asesor o con su tutor puedan hacer lo siguiente. Escriben la tesis, está bien, lo van a escribir la tesis, pero lo escriben pensando que luego le pueden agregar algunas páginas más o un capítulo más para sacarlo como libro. Ese es también un buen producto. Uno lo hace como tesis para demostrar al jurado de que voy a poder trabajar en el campo laboral, ¿no? ¿Vale? O tesis de maestría, mira, me estoy enfocando en este tema bastante puntual, ¿no? Pero después, acabado eso, el tesista puede tener la visión junto con su asesor para que ese trabajo la pueda complementar con algunas cosas adicionales
y lo pueda hacer el acabado como si fuera de un libro. Es decir, un libro ya es como un compendio, una cosa en la que eh, hay una presentación un poco más, más extensa, igualmente resultados que pueden ser un poco más de difusión, ¿no? Para el lector, ya no algo tan especializado, orientado a demostrar que soy un capo en el tema, sino una cuestión de un poco de conocimiento general. Y tranquilamente lo mandan a una editorial afuera, obviamente, una editorial afuera, pero una editorial que sea reconocida, porque resulta que a veces uno hace sus tesis y no sé cómo es que se llegan a enterar hay mercado negro también en esto de las publicaciones y de los libros y de pronto llegan correos de editoriales que no son conocidas y te dicen quiero publicar esto y lo que te hacen es te piden el PDF, tú lo cedes, te piden una autorización para que le cedas los derechos, los cedes los derechos y al final ellos lo venden y lo venden no sé cuántas veces lo venderán y a ti te dicen después de un año, mira, no se vendió y te dan solamente 13 euros o 5 dólares, una cosa así, y tú nunca encuentras la forma cómo es que en verdad, cuántas veces lo han vendido. Entonces, editoriales conocidas, o sea, desde las que son en español, Alfa Omega, y otras hasta las más sofisticadas, si es que el tema lo permite, Springer, Elsevier, digamos, pero que sean conocidas. De esta manera puede ser un otro producto adicional. ¿Y qué es lo que dijo que era bibliografía gris? Sí, ingeniero, indicó que literatura gris es, ya que no tiene revisión por pares. Ah, no, no sirve. Lo que es literatura de revisión por pares no sirve. Por eso que el ArcSIPS de la Universidad de Colorado, el ArcSIPS, en la que se publican a veces algunos trabajos. Bueno, hay mucha información en el ArcSIPS, pero eso dentro del mundo académico es peso cero, no sirve, peso cero. Ahora que en el ArcSIPS publique gente como Hawkins o como Perelman, digamos que son unos genios, y que lo publiquen ahí, pero es gente de otro nivel, ya, es gente que está pues encima de nosotros los mortales, ¿no? Eh, pero en afuera, todo lo que se publica en ArcSIPS, que es simplemente, no hay revisión de pares, simplemente uno lo coloca ahí nada más, no tiene peso, no tiene peso. Y lo que no es revisado por pares, es decir, que no lo ha revisado una persona que es experta en el tema, pues no, en lo que son las publicaciones, no sirve de mucho. Ahí hay mucho, por ejemplo, las revistas, varias revistas nacionales o de América Latina, que invitan a personas a que escriban un artículo y así como lo reciben, lo colocan y lo publican y dicen, ya tengo una publicación, pero no ha sido revisionado por pares. Entonces, por lo tanto, ese trabajo pierde rápidamente vigencia, ni siquiera llega a tener, a estar puesta en las bases de datos, y si llegan a estar puestas en las bases de datos, solamente escalan hasta un Latin Index o hasta un cielo, pero más allá ya no llegan. Y esos Latin Index y cielo solamente son referencias regionales no escalan, ¿no? Lo ideal es escalar Scopus. Bien, ingeniero, como última pregunta tenemos, ingeniero, buenas noches. ¿Cuál es el costo aproximado que se paga por asesoría de tesis? ¿El pago por lo general se hace en la misma universidad o el docente universitario que asesora? Ah, bueno, eso creo que se maneja según cada universidad. Ahí, por eso le digo, los trámites administrativos que son propios de cada universidad, pues acá en el país tenemos las públicas y las privadas, ¿no? Dentro de las privadas, entre comillas, hay universidades sin fines de lucro y hay con fines de lucro. Bueno, no sé cómo está estipulado, pero cada universidad tiene sus propias reglas, sus propias reglas. Y también hay que considerar las reglas de trabajo, las reglas de juego en estas cosas administrativas y económicas para la gente de pregrado, para la gente de maestría y para la gente de doctorado. Por ejemplo, yo les comento, hacer un doctorado en física en la uni es recontra barato. Se paga, al menos se pagaba como 500 soles al año, 500 soles al año por 4 años, 2.000 soles, 2.000 soles. Nada más, porque la matrícula era 250 soles el ciclo, y más tu carnet,
bueno, 300 soles, 600 soles al año, 600 por 4 años, 2.400 soles, recontra barato. ¿Cuál es lo complicado? Ingresar y luego salir. O sea, ahí te van a dar duro y vas a aprender bien, ¿no? Un doctorado en otra universidad, acá nomás del país, ¿cuánto está? No está a 2.400 soles. Ni siquiera una maestría está a 2.400 soles en otra universidad. En la misma universidad de ingeniería, otras maestrías no están, 2000, no están a la mitad, 1.200 soles. Están 34.000 soles. Una maestría, un MBA está a 40.000 soles quizás, o 50.000 soles en alguna otra universidad. Entonces, el mercado educativo, la oferta educativa, está ahí para todos los gustos, ¿no? Para quienes quieren aprender bien, 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 y de pronto encuentran programas que son baratos, y de pronto los asesores de tesis no tienes que pagar porque es parte de la misma mecánica de la universidad, hasta lo otro que de pronto quieres pagar bastante por la universidad, por lo que te pintan de su programa educativo, hasta lo otro que también lo puedes hacer a distancia y todas esas cosas. O sea, la oferta está ahí, ¿no? Cada universidad juega en sus requisitos a lo que son los pagos, a lo que son los pagos. De esa manera, le podría decir que se debe asesorar bien, preguntar bien en la universidad. Voy a comenzar mi propuesta de tesis, a ver qué cosas tengo que gastar. Bueno, y listo, y creo que con eso se aclara bien. Todo va a depender de qué universidad están haciendo, ¿no? Bien, ingeniero, ya no tenemos más preguntas por el momento. Muchas gracias. Ingeniero, ha sido enriquecedor escucharlo. El equipo del Comité de Actividades Educativas está agradecido por compartirnos su amplia experiencia en la elaboración de tesis. Gracias también a todos los participantes que se dieron cita al taller de hoy. En breve pasaremos un link de satisfacción y un test del taller del día de hoy. Nuevamente, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación y quedo atento a cualquier correo electrónico que ustedes de pronto de preguntas que hayan quedado pendientes y bueno, nos estamos comunicando para cualquier otra oportunidad. Muy buenas noches. Gracias, ingeniero. Bueno, estimados participantes, ahí en el chat pueden encontrar dos links, ¿no? El primer link es del test de satisfacción y el segundo es el, el test de la ponencia del día. Nuevamente, chicos, agradecerles por su presencia a cada uno de ustedes, al ingeniero. Muchas gracias por todos los conocimientos compartidos y chicos, los esperamos para el próximo sábado en nuestra siguiente sesión.